escuchando esta marcha compuesta por Jean-Baptiste Lully, un músico de procedencia de lo que ahora decimos Italia, pero yo no sé si era florentino o de otro lugar, me olvido en este momento. Pero fíjate la solemnidad de esta marcha, refleja el momento de Luis XIV. Luis XIV, yo digo, momento, reinó 72 o 74 años. Absoluto, era el monarca absoluto. El absolutismo es donde manda el jefe político por sobre todas las otras leyes. Él había heredado, según él, el mandato de Francia, de Dios. Y pues se rebeló contra la Iglesia, porque hasta ese momento del gobierno de Luis XIV, el Estado pertenecía a la Iglesia, pero con Luis XIV la Iglesia pertenece al Estado. Y él dejó estas frases: el Estado soy yo, y después de mí el diluvio. Fue un gran publicista de sus 72 años de gobierno. Fue un mecenas del arte, un mecenas de la literatura, un mecenas de la escultura. Creó las sociedades literarias a cargo de Boileau, y en la música Jean-Baptiste Lully, y en la pintura Le Brun. Fue un mecenas generoso, defendió el desarrollo y propulsó el desarrollo de las artes durante su reinado, que sirvieron como vehículo publicitario y gran ayuda para los entendimientos comerciales que el gobierno, que su reinado, tuvo con el resto de los países, no solo europeos, sino del mundo. Él comerciaba con orientales, comerciaba con quien se presentara. Y todos aspiraban a que sus capitales de países se parecieran un poco a París, la ciudad luz. El periodo en el que Luis XIV reina le conocemos como barroco en el arte. Grandes estructuras, muy austero, muy severo en las líneas. El Palacio de Versalles es un ejemplo de lo que estoy comentando. Y esta música de Lully nos refleja la solemnidad que reinaba en la corte. Él creó maneras sociales. Se llevó a toda la nobleza a vivir al Palacio de Versalles. Le quitó el poder a los aristócratas y a los terratenientes, dueños de grandes propiedades en Francia, y se los llevó a todos para controlarlos mejor al Palacio de Versalles. Y allí les puso etiqueta, modales y cortesía. Llegó a ser Francia modelo de corte para el resto de las cortes del momento. ¿Qué otras cosas me acuerdo de Lully, por ejemplo, que es el que estamos escuchando? Él era un hombre muy inteligente, muy capaz, que venía del mundo del circo. Y tuvo la buena suerte de quedar en la corte y de componer piezas musicales, ballet sobre todo, y emplear a Molière, por ejemplo, al escritor Molière,
para los argumentos de ciertas comedias que se presentaban en Palacio. Creó la danza, es el músico que crea la orquesta de ballet como la conocemos hoy. Eso es Jean-Baptiste Lully, músico de la corte de don Luis XIV.